Bien, muy bien, por suerte. Ayer tuvimos un discurso presidencial con algunos tópicos que estábamos esperando, ¿no? Por lo menos desde acá. Vos mismo a la mañana habías dicho que te gustaría que el presidente abordase el tema de la deuda. ¿Dije eso? Sí, de hecho, le recordamos al presidente, como siempre, su promesa. Su promesa de campaña. Su promesa de campaña. Vos dijiste, me gustaría que en el discurso esté presente. Tengo acá una pregunta que le trasladé ayer vía privada al doctor Raúl de la Torre. Sí. Y le traslado a todos ustedes que están escuchando en este momento el programa. La pregunta es, ¿qué novedad? Primero, estoy 128% a favor de lo que dijo el presidente, que lo podemos escuchar. No sé si tenemos los tenemos audios. todos los audios para escuchar. Estábamos esperando. Vamos a escuchar el famoso audio del presidente hablando sobre la querella criminal. Sí, ¿no? claro. Va a instruir. Fue el primer anuncio de un discurso que fue largo, pero tuvo 2 o 3 highlights, entre ellos Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Conoce lo que nos costó ser parte del primer mundo. Conoce también lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos aparecen los mismos actores que se repiten con el correr de los años. En todos los casos, los mismos privilegiados que medran con la crisis. En todos los casos, las mismas víctimas, argentinas y argentinos expulsados a la marginalidad de la miseria. Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo a aquellos que generan esas deudas. Por eso he instruido a las autoridades permanentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda. Bien. Muy bien, yo no lo pude escuchar en vivo, después me enteré después. No, yo sí. Bueno, no lo pude escuchar ahora, pues yo me fui a las 12 acá en la motito, después tuve que hacer algunos trámites personales. Está muy bien, lamentablemente no pude escuchar el discurso en vivo. Fue un discurso largo, el tono general buscó conectar, lo comentábamos hace un ratito con Fabi, con las ideas fuerza del núcleo de votantes más consustanciados con el Frente de Todos. Y además lo está subiendo a Mauricio Macri al ring. Bueno, porque básicamente en términos políticos, claro. Bueno, está hablando básicamente. Polariza con Macri. Sí, polariza con Macri como líder de la oposición. La pregunta que yo hago, sí, que es la pregunta que es un cambio de estrategia, porque hasta ahora venía hablando exactamente, impulsando otro líder. Es un cambio de estrategia que habrá que analizar cuál es el motivo del cambio de estrategia. Puede ser que el cambio de estrategia tiene que ver con que la estrategia planeada inicialmente ha fracasado, que es la estrategia que nosotros definimos como el general Fastix. Claro. ¿No? La idea de que él iba a ser el Fastix. Bueno, evidentemente él estaba con el Fastix, Alberto estaba con el Fastix, y del otro lado no lo recibían. Es cierto que en un año electoral te conviene polarizar. La pregunta... Y no desagrietar, porque la vos vas pregunta a es lo siguiente. Vamos a poner el audio número 1. A ver. De los nuestros. Este es el único programa de todo el globo terráqueo, de todo el sistema. Vos agarrás todo el sistema solar. Sí. En serio. Después agarrás del sistema solar, agarrás el planeta Tierra, que habitamos nosotros. Y lo dividís en los continentes, 5 continentes, 6 continentes con Antártida. Bueno. El único programa del mundo, del planeta Tierra, del globo terráqueo, que puso de modo insistente el audio donde el actual presidente, cuando era candidato, decía esto. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Bien. Esa es la única verdad. Nosotros destacamos en este programa, ¿cuántas veces lo hemos pasado? N cantidad de veces. Sí. Todos los días. Casi todos los días, no sé si todos los días, pero casi todos los días. Sí. Lo pasamos, es más, hasta como en un... me están pasando... nos han criticado por recordar esto casi de manera cotidiana. Bueno, no conozco
no conozco otro programa de radio que haya hecho esto. Yo no conozco periodista que le haya preguntado. Mirá que Alberto Fernández, creo le han que, hecho excepto a nuestro programa, sí, le dio, excepto con nosotros, creo que habló con todos los periodistas, con todos, ¿no? O con casi todos. Habló mucho, sí. Habló mucho. Sí. Y no recuerdo que le hayan preguntado sobre esta promesa de campaña que el presidente, hasta el día de ayer, de la duda, sí. hasta el día de ayer, el presidente había incumplido. Bueno, ni siquiera era tema, Dani. Ni siquiera era tema. Teniendo la oportunidad. Digo, a ver, yo quiero decir, fue un hecho político sin duda, muy relevante por todo esto que comentamos. Pone en el ring a Mauricio Macri, cambia de estrategia. No, a ver, es el primer presidente. No, es mucho más, es un hecho. Si realmente lo va a cumplir. Por eso, déjamelo ver. ¿Por qué? Porque ya existe la causa. La causa criminal existe desde el 2019. Hay una causa que investiga, y te doy todos los detalles. Ya tiene requerimiento fiscal, en el 2019 se inició el expediente, los imputados son Mauricio Macri, Nicolás Dukhovne, Federico Sturzenegger, Guido Sanleris, Luis Caputo, Laura Alonso, Christine Lagarde. Esta causa que arrancó en el 2019 es justamente por malversación y defraudación al Estado, es por la toma de la deuda con el Fondo Monetario, es una causa que es una querella criminal que está en el fuero federal, el fiscal es Franco Picardi, la jueza es María Eugenia Capuchetti, la jueza de Angelici, o impulsada en su momento por Angelici, y es una cosa que está ahí desde el 2019. A ver, ¿qué es lo que se especulaba ayer? Bueno, que existiendo ya un expediente, el gobierno no va a iniciar un nuevo expediente. No tiene sentido, porque lo que va a hacer es demorar el expediente existente. ¿Se entiende? Si el gobierno inicia un nuevo expediente, desde el punto de vista judicial, lo que va a generar es un conflicto de competencia. Lo que tiene que hacer en tal caso es pedirse al creyente en la causa que ya está abierta. O sea que desde el punto de vista legal, no tiene mucha significancia, pero sí tiene desde el punto de vista político. Político, claro. Por lo que vos estabas marcando. Es la primera vez que se plantea una investigación de una toma de deuda como un hecho fraudulento, como una administración fraudulenta. Bien, esto también lo había prometido Cristina, el 17 de octubre del año 2019. Exactamente. En la provincia de La Pampa. ¿Se acuerda? En Santa Rosa, en el acto tan importante, el 17 de octubre. En Mar del Plata, ¿no? Pero en La Pampa, sí. Ahí. Es una tarea dura la que va a venir. Han devastado el país, lo han vuelto a endeudar, han vuelto a empobrecer a los argentinos. Creo que vamos a tener que saber en qué se fue la plata de endeudamiento que se ha tomado en estos años. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. No sería justo si no. También formaba parte de una promesa de la vicepresidenta y es la actora principal de la coalición gobernante, ¿no? Porque hay la que tiene la mayor cantidad de votos. No tiene todos los votos, pero sí tiene la mayor cantidad de votos. Después tiene un puchito de votos, tiene Alberto. Y otra importante cantidad de votos tiene Sergio Tomás Massa. Por eso te decía que hay... Y así se logró el 48%. En el discurso de ayer hay una intención de volver sobre ese electorado, que es el electorado más firme que tiene hoy el Frente de Todos y que tiene tres ideas fuerzas. Poder judicial, o sea, tres ideas fuerzas, tres políticas de Estado sobre las cuales... Otro ítem donde el gobierno, donde Alberto Fernández, porque hay que decir que la estrategia la diseñó Alberto Fernández, porque hay una cosa que subyace acá, viste, que de victimizar a Alberto, viste, como que Alberto no puede, no quiere. Sí, o reducirlo. Reducirlo, minimizarlo. Por Cristina. Hay una estrategia, digamos, especialmente de los albertistas, paladar negro, de infantilizarlo a Alberto. Alberto decidió una estrategia. El que toma las decisiones es Alberto. Después, obviamente, su nombre en la política, busca los consensos de la coalición y demás. Pero el que decidió la estrategia de la no grieta, de la negociación con la oposición, con el Poder Judicial y demás, fue Alberto. Evidentemente, el día de ayer Alberto ha comunicado que la estrategia que él diseñó para los primeros 14 meses de su mandato ha fallado. Porque si no entiendo, y esta es la pregunta que yo hago, con la mejor de las intenciones. Ayer recibí la cantidad de mensajes, acá me está mandando mensajes, me dice, le escribiste el discurso vos. No, en Twitter me decían, esto ahora estás contento, algunos hasta entre comillas me verduguearon, no sé por qué. Yo creo que se define
el destino de Argentina como nación en el tema del sistema financiero y del endeudamiento. Para mí es un tema no importante, es el tema de la Argentina. Dani, la historia económica está marcada por la intervención del Fondo Monetario. O sea, en el momento en que vos no lo ponés o no lo problematizás en términos políticos y judiciales, va a volver a repetirse. Absolutamente. Como decía Rulo ayer. Vamos a saludar a Rulo. Buen día, Rulo. Buen día, Rulo. Buen día, Rulo. Buenos días, Rulo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, maestro. Buen día. Queremos escucharte atentamente. Ya hemos conversado ayer de modo privado. Es una gran noticia, para mí es una gran noticia, quiero decirlo. Sin duda. Sin duda. Lo venías planteando vos más temprano. De hecho, yo lo llamé a Rulo y digo, che, Rulo, pareciera, le escribiste el discurso de Alberto. Le digo, porque Rulo ayer dijo, el acuerdo con el fondo no es que es impagable, dijo Rulo. Dijo que es un suicidio. O sea, la Argentina no tiene, o sea, vamos a dejar de ser un país. En serio lo digo, pero no estoy exagerando. Dentro de 30, 40, 50 años, esto va a ser un grupo de personas reunidas en un territorio. Si nosotros seguimos la estrategia de los acreedores externos y el fondo. Porque es detener el desarrollo de Argentina por los próximos 20, 30 años. O sea, es hasta peor que la dictadura en algún aspecto. Hasta peor que la dictadura en algún aspecto. Sí, a ver, yo creo que tiene una importancia inclusive en la cuestión judicial fundamental, que es convertir al Estado en querellante. Hasta ahora sí existe la causa, pero ¿quién es el que inició la querella? ¿Qué peso tiene el que inició la querella? No, la querella tiene requerimiento fiscal, la está llevando a cabo. ¿Alguien la inició o la inició de oficio? Claudio Lozano. Bueno, fíjate vos la diferencia entre Claudio Lozano. No, yo estoy marcando sin desvalorizar a Claudio y que el Estado convertiera. Como hecho político, sin duda. Y como hecho jurídico también. Por eso yo te insisto en esto. Yo creo que como hecho jurídico es muy importante que el Estado sea el que se para en el lugar de que Lo que yo marcaba es que ayer el presidente dijo vamos a iniciar una causa. Si se inicia una causa y no se presenta como querella en esta causa, lo que se va a generar es un conflicto de competencia que va a demorar la investigación. Yo estaba marcando un hecho técnico, no estaba cuestionando el hecho. Puede demorar o no demorar, depende de los jueces. Puede tener una sola causa y el tipo la demora y la duerme 5 años. Rulo, ¿vos creés que el hecho tiene más peso por ser político que judicial en sí mismo? No, y que el hecho judicial también es importante. Digamos, no es lo mismo dormir una causa de Claudio Lozano que dormir una causa que hizo pública el presidente de la Nación. Sí, por supuesto. Bueno, hay que ver, hay que ver ahora. Hay que ver, obviamente. En la cancha se ven los pingos. Hay que ver cómo el propio Alberto Fernández y los colaboradores de Alberto Fernández salen a sostener esta idea también. Vamos a ver qué dice Martín Guzmán, vamos a ver qué dice Santi, vamos a ver lo que dice Culfas, vamos a ver lo que dice Chodos. Guzmán, yo entiendo que esto considera es parte de la estrategia de negociación. Hoy se presenta en los medios como una contradicción con la estrategia de negociación. Por lo menos, no sé, la información de Rulo que yo tengo es que en equipo de economía no solamente estaban al tanto, por supuesto, del anuncio, sino que además lo consideran parte de la estrategia de negociación. Que cambió la estrategia de negociación cuando Chodos, no cuando lo hizo público, sino cuando Chodos le anunció al fondo que la fecha de mayo... Para mayo no cerraba. Exactamente. Que la fecha de mayo no era una fecha hubo que 2 o 3 cuestiones del equipo económico que tienen que ver con esto. Yo también considero que no solo fue consultado, que convalidó, sino que es el impulsor. Que Guzmán fuese el impulsor. A mí lo que me dentro de su estrategia. ¿Por qué? Porque estuvo lo de Chodos planteando el tema de que lo de mayo puso en duda que se cerrara mayo. Estuvo lo de el propio Martín Guzmán diciendo cuidado que acá hay una cuestión judiciable o cuestionable en cuanto al origen de la deuda. Y estuvo además el tema de ponerle fecha a su visita a Washington para mediados de marzo, después de esta fecha, del 1 de marzo. Bueno, y otro dato que es decir, si yo digo, entiendo que la fecha de marzo de ir a discutir con el fondo este tema allá, directamente con las cabezas y todo lo que rodean a la cabeza, que son de definitiva el staff que define, fue puesta esa fecha en función de que primero se hacía este anuncio y vamos con esta patada al tablero. Acá me agrega un oyente que, si me autoriza, voy a desclasificar quién es, que dice Carlos Zanini, como procurador del Tesoro, debería ser responsable de preparar e iniciar la querella. Ese es su rol.
Vamos a escuchar además... Te agrego un datito ahí. El segundo de Carlos Zanini es Sebastián Soler, un especialista en el tema de deuda. Es un abogado especialista. Es un abogado especialista en tema de derecho internacional y en particular... Y hay que tener en cuenta lo que está pasando en el fondo también. En el fondo, este fondo monetario no es el fondo monetario que le prestó la plata a Macri. Es el mismo fondo desde el punto de vista constitutivo, pero hay unas internas salvajes. Internas salvajes hay en todos lados. No, Daniel, no. Hay una interna salvaje porque Europa y China vieron la oportunidad con el endeudamiento récord a Macri de avanzar posiciones que hasta acá tenían obturadas. Sobre todo China. Bueno, China está pidiendo una ampliación de su capital. Si China avanza en la ampliación de capital en el fondo, empieza a discutir. El poder de veto lo sigue teniendo Estados Unidos. Sí, pero de eso es dinámico, Daniel. Yo entiendo que estamos todos con la foto de los últimos 30 años porque los últimos 30 años no cambió. Pero no estaba China jugando, ¿eh? Ahora está China jugando. Y no estuvieron de acuerdo en el 2018 en el crédito. Bueno, por eso, China está jugando muy fuerte en el fondo. No digo que quiere liderar el fondo a la manera de los Estados Unidos, porque China tiene otro modo de liderazgo. Pero quiere disputarle el poder de veto a Estados Unidos. Y está usando... A ver, voy a dar este dato. La carta que los senadores enviaron al fondo para que el fondo abra una investigación... Sí. Tuvo el visto bueno de 2 representantes del fondo que integran el comité de asuntos internos, no sé cómo se llama. Uno es el representante de Alemania y el otro es el representante de China. O sea, los 2 representantes de esos países en este comité, que no están todos los países representados en el comité, hicieron el guiño previo para que los senadores mandaran la carta con la certeza de que se iba a aceptar la carta y se iba a iniciar un proceso de investigación, que es un guiño previo a esta denuncia. O sea, después puede no pasar nada. Puede pasar que Biden mantenga el liderazgo en el fondo. Pero, o sea que en términos geopolíticos las condiciones están mejores que nunca. No hubo, como ahora, en otro momento, condiciones para que el propio fondo no admita. Veremos. Veremos. A ver, acá tenemos 20.000 preguntas. 20.000 preguntas. Una de las preguntas que yo me hago con la mejor de las intenciones. Sí. Con la mejor, lo digo con buena intención. La pregunta es, que la pregunta también la trasladé ayer, se la trasladé a Rulo cuando lo llamé, se la pregunté a Pablo Ibáñez y a Alfredo Zayat, que ayer grabamos un podcast sobre este tema que se va a publicar en el día de hoy, de Truco Gallo. La pregunta es, y te la traslado a vos, se la traslado a Fabiana, se la traslado a los oyentes, se la voy a trasladar a Claudio Lozano en 10 minutos cuando estemos conversando, se la voy a trasladar a Alejandro Olmos Gaona, que es historiador, investigador de la deuda externa y especialista en derecho internacional, cuando conversemos con él a las 10:30 de la mañana. Y es la pregunta que yo me hago, entre otras cosas. Me hago varias preguntas, pero me hago esta. ¿Cuál es el elemento nuevo que se produjo para este cambio de táctica o estrategia? Para mí es un cambio de estrategia por parte del gobierno nacional desde el 10 de diciembre de 2019 al 1 de marzo del 2021. Sí, el 10 de diciembre de 2019, Macri era Macri, el Fondo Monetario era el Fondo Monetario, el préstamo se había consumado, el préstamo se había fugado, Sturzenegger era Sturzenegger, Sanleris era Sanleris, Toto Caputo era Toto Caputo, Duhovne era Duhovne, y me estoy olvidando de alguno más. No sé si me estoy olvidando de alguno más. La pregunta es, ¿cuál? Está Laura Alonso de las imputadas también. No sé, bueno, está bien, Laura Alonso era Laura Alonso. No la tengo a Laura Alonso. El escandaloso, el caso más escandaloso de todo, para mí, de todos esa banda que para mí son yo tengo respuesta a eso. Para mí son una cuadrilla de estafadores. Y no conozco la de Zayat y Pablo Ibáñez, así que no me estoy copiando. Para mí son una cuadrilla de estafadores, lo que yo acabo de nombrar. Una cuadrilla de estafadores. Una asociación ilícita. Una cuadrilla de estafadores, los que acabo de nombrar. Todos. La pregunta, el peor de todos, Toto Caputo para mí. El peor de todos, Toto Caputo. No está imputado. Bueno, Toto Caputo estuvo, creo que, si no me equivoco, 3 meses en el Banco Central, recibió el crédito del fondo y durante la administración, está imputado. Durante la administración de Toto Caputo se fugaron en 3 meses 14.300 millones de dólares del Banco Central. Totalmente. No puedo creer. Y además da clases, recomienda, igual que Sturzenegger. Claro. Pero ¿cómo no da clases si el fondo que él administraba hizo una fortuna? No, y además, o sea, lo que le piden consejos es cómo hiciste preguntemos a tiro de WhatsApp de quién estuvo Toto Caputo durante la negociación con los acreedores privados. Averiguá vos que sos periodista. No, pero te estoy diciendo, ¿por qué no va a dar clases si lo contratan para consultarlo sobre cómo hizo para
conseguir 300.000 millones de mangos, estoy diciendo un número cualquiera. Y capaz que te lo va a contar. No, digo, ¿cómo no lo van a aplaudir los que hacen las mismas, participan del mismo esquema fraudulento? Bueno, le pregunto, estamos aquí en el pase, le pregunto a Rulo de la Torre, ¿cuál es el elemento nuevo? Yo la respuesta, yo creo que la respuesta la tengo en la nota tuya, la respuesta la tengo en la nota de Alfredo. Sí. Y en tu comentario, el acuerdo con el fondo es suicida directamente, no es que es impagable, que bueno, es directamente en la negación de la Argentina como proyecto de nación, casi. No estoy exagerando. Yo creo que hay tres elementos. Uno es ese, el tema de llegar a la conclusión de que ese crédito era impagable. Conclusión a la que llega el sector político, digamos, Alberto Fernández, en este momento. El segundo elemento es que este es un gobierno de coalición. Este no es un gobierno unificado con una idea política y un proyecto claro y transparente. Es un gobierno de coalición en la cual algunos sectores estaban más convencidos de este tipo de estrategia o de táctica, otros no. Otros directamente la rechazaban. Yo creo que en este momento hay un cambio en el peso relativo de cada uno de estos sectores. Por eso la carta de los senadores del bloque, por eso estas jugadas previas. Y hay un tercer elemento, que es el del elemento táctico, que creo que es el que manejó el Ministerio de Economía y en particular Martín Guzmán. El tema de la discusión política con el Fondo Monetario Internacional yo creo que estuvo siempre presente, inclusive en el Martín Guzmán previo al Ministro de Economía, cuando estuvo sentado acá con nosotros, charlando. Él siempre tuvo una lectura que eso era una disputa política, una pulseada política. Pero tácticamente decidió dormir esa disputa política y resolver primero con los acreedores privados. Y dijeron este tema, que el fondo apoye desde afuera esperando que nos sentemos con ellos. Que el fondo quizá especulando con un mejor acuerdo con ellos. Pero digamos, creo que eso fue parte de la táctica. Llegó el momento de plantar la táctica frente al Fondo Monetario Internacional, que yo creo que en la cabeza de Martín Guzmán ya estaba el 10 de diciembre del 2019, en la intención política de un sector del Frente de Todos estaba del 10 de diciembre del 2019, probablemente en la cabeza del presidente de la Nación. Y esa otra parte del frente, que es, por ejemplo, Massa, seguramente no estaba. Claro. Déjeme decir dos mensajes. Sí. Pedro Peretti está escuchando el programa. Un lujo tener un oyente como vos, querido Pedro. Rosarino, un capo Sebastián Soler, el que hacía referencia a vos. De lo mejor. Rosarino de prosapia judicial y ex radical. Después me dice Campa, mi amigo Campa. Yo no sabía que era rosarino y radical, y a pesar de eso sigo pensando que es un gran tipo. Qué duro con los radicales. José Campagnoli. Rosarino no se falta. Lo pasé por ahí. No. José Cruz Campagnoli, mi amigo Campa. Amigo. Nuestro amigo. AF, refiriéndose a Alberto Fernández, apretado sale por izquierda, insisto. Ranieri, le consigliere, grande Rani. El elemento nuevo, dice Rani, para mí es una posibilidad, no sé qué piensa Fabi, qué piensa Adrián, es la campaña electoral, polarizar con Macri. Además de esa forma, elige polarizar contra quién polarizar fuerte, con Macri. Por eso salta pato rápido. Hay dos elementos nuevos. Además incómodo. Trump no está más en la Casa Rosada, primer elemento nuevo, muy relevante, porque no solamente... Eso lo dice Alfredo Sayar. No solamente no está más Trump, sino que quien reemplaza en el Departamento del Tesoro a quien oficiaba como representante económico de Trump es una persona muy cercana a Stiglitz, que tiene toda una teoría y hasta un Nobel obtenido en función de su teoría de cómo administrar las deudas externas. O sea, y laburó con Guzmán, digamos. Guzmán laburó con Stiglitz. Janet Yellen es la esposa del señor que ganó el Nobel con Stiglitz. O sea, hay una estructura también de poder y una discusión también de poder que involucra a Guzmán desde el punto de vista de su propia pertenencia. Que además es un matrimonio economista que laburan juntos hace 30 años, digamos, no es que Janet Yellen ahora es la mujer del... No, yo no le estaba bajando el precio, digo yo te forman parte de un equipo económico con Stiglitz. No, estoy abonando lo que vos decís, digo, que la cercanía todo esto es nuevo, es muy grande. Todo esto no estaba en diciembre del 2019. No estaba. Todo esto es nuevo.
Y lo otro nuevo es que es un año electoral. Esto me dijo ayer Alfredo Zayat. Cuando yo pregunté por el elemento nuevo, Alfredo Zayat me dice: el elemento nuevo es la elección de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con el cambio. Y yo tocó esto, con Donald Trump no hubiese sido posible. A lo cual, a ver, ante todas estas hipótesis, las respuestas, como en casi todo en la vida, las va a dar el futuro ante Estados Unidos. Sí, incomprobable. La reacción del fondo, la reacción de Biden, la reacción de la señora que es secretaria del Tesoro en Estados Unidos. Vamos a ver cuál es el peso de Stiglitz realmente en ese tipo de decisiones. Vamos a ver qué hacen los chinos, vamos a ver qué hacen los alemanes, vamos a ver todo eso. Vamos a ver qué hace Alberto. Estamos hablando de componentes nuevos en la ecuación. Componentes nuevos en la ecuación son todos estos: el cambio en Estados Unidos, el avance de China, que es el único país que está creciendo, no digo a niveles prepandemia, pero muy fuerte. Entonces es el que tracciona la economía mundial hoy, en una economía que sigue muy golpeada. O sea, todo eso son componentes nuevos que no existían hasta diciembre del 2019. Y el elemento campaña y el elemento base electoral. Le habló también una base electoral que venía muy golpeada, la base electoral del Frente. Yo sumo la reta también ahí. El crecimiento de la reta no solamente en, digamos, como agenda, sino en la mirada positiva de un montón de argentinos que empezaban a verlo como posible candidato. Ensalzar a Macri para bajarlo a la reta. Y bueno, sí, claro. Todo eso ya forma parte de las estrategias. Está claro que Cambiemos, es una incomodidad para Cambiemos el tema de la deuda. La pregunta es, como diría Alejandro Valera, ¿demasiado tarde para lágrimas? ¿Too late? No. ¿Demasiado tarde? La pregunta, ¿vos tenés el nivel de consenso que tenés que tener, que generalmente lo tenés, o cuando tenés niveles altos de aceptación, cuando llegó a tener un 80% de nivel de aceptación, o cuando arranca su mandato? Cuando arrancó su mandato. La pregunta es si están dadas las condiciones. Depende que es una batalla muy dura. ¿Qué tan profundo quiera llegar? Bueno, ahí está. Depende de eso. Bueno, son todas. Si es epidérmico, con lo que tenés te alcanza. Todas preguntas que nos hacemos, que vamos a tratar, que seguramente se van a ir contestando y resolviendo los enigmas con el paso del tiempo. Quiero compartir, porque, a ver, lo de Sanleris, que es un poco lo que se sostiene la actual oposición, en aquel entonces oficialismo, es que la deuda se contrajo para pagar la deuda durante el kirchnerismo y el déficit y demás. Y hay un video dando vuelta que es absolutamente revelador, que es epifánico, que es muy interesante, que hay que pasarlo en loop. Lo vamos a pasar entero y después vamos a cortar uno de los audios y lo vamos a poner en nuestros audios, en nuestra biblioteca de audios, que son el TOC del programa, que ya los conocen. La fuga, el debate presidencial, Cristina diciendo al presidente que no se preocupe por la tapa de los diarios y demás. Dura como 1 minuto y medio, 2 minutos. Y es muy interesante escucharlo en este contexto. En este contexto es muy interesante escucharlo. Esto es Nicolás Dujovne. Tengo entendido que al momento de dar esta conferencia no era ministro de Economía, pero ya formaba parte del dispositivo en aquel momento del oficialismo. Recordemos que era panelista de un programa de televisión, el programa Odisea, el programa de Carlos Pañi. Pero fue a dar una de esas conferencias con banqueros y hombres de finanzas y pim pum pam. Y Dujovne, fíjense, porque esto es revelador, decía esto. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Bueno, a ver, ¿se entiende lo que acaba de decir Nicolás Dujovne? Dice, la Argentina, burlándose. Es buenísimo, esto no lo conocía. Esto es espectacular. Además espectacular. Está el video, y además el tono, ¿viste? Claro. El tono sobrador que tenía, claro, que lo que más me molestaba. ¿Qué país de cuarta? No están ni siquiera endeudados. ¿Quién te va a prestar plata? Pero lo dijo el propio Macri también,
Lo dijo Macri en campaña. Macri lo había dicho en campaña. El bajo endeudamiento. No con este nivel de desfachatez. Era el eslogan de Argentina estaba desconectada del mundo. Claro. Exactamente. A nivel de país subsahariano, o de Corea, alguien le sopla, o de Corea del Norte. O Corea del Norte. le sopla un congresista, debe ser una charla esta. No, me llama la atención digamos, lo ingenuo de pensar que puede ser una estrategia política no endeudarse, ¿no? Para ellos el no endeudamiento tenía que ver con que nadie nos prestaba plata, claro, y no que había una decisión política de no endeudar. Sí, pero para ponerlo en eje, el endeudamiento en sí mismo no es un problema si ese endeudamiento está dirigido a obra. Argentina necesita muchas cosas. Por supuesto. Y no las puede pagar con los recursos corrientes que tiene. Entonces, si vos te endeudás para hacer un canal fluvial y administrarlo vos, porque es un recurso estratégico, y no le pones el nombre de hidrovía, le pones el nombre de Canal Paraná Profundo, pero te endeudaste para eso, y la verdad que te endeudaste para un objetivo muy loable, que es tener tu principal vía de exportación bajo tu propio dominio. No se hizo eso. Se le dio el control a las cerealeras y a un consorcio privado. Estoy dando un ejemplo de por qué el endeudamiento de por sí no es necesariamente malo. Pero igual de todas formas, hubo obra pública, pero se financió, digamos, claro, de otra manera. Por eso, aún en ese caso, el endeudamiento es un costo. Bueno, como no tengo recursos propios, tengo que endeudarme. Obviamente. Digamos, es un sacrificio, algo que haces, pero en función de un bien mayor. En el caso de Duhovne... No, y el tema es la tasa. En el caso vos te puedes endeudar a una tasa valoriza normal. El tema de endeudar, de estar endeudado. Tienen ganas de escucharlo de vuelta. Bueno, verdad. Lo sé, les conozco las caritas a ustedes. Es increíble. Tienen ganas de escucharlo de vuelta. Tenés razón, es de colección. Tienen ganas de escucharlo de vuelta. Sí, los conozco, ya los conozco a ustedes. Ya los conozco. Duhovne, Nico, vamos. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es decir, es un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo. No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo, tal vez algún país del África subsahariana o Corea del Norte. Bueno, el Corea del Norte final está bueno, hay que ver quién es ese último que le hace el Corea del Norte. Mira, Daniel, a mí me parece dos elementos de esto que acabamos de escuchar. Uno, es muy importante el tema de la banca, de lo que dice Claudio Lozano, el rol de la banca. Para que haya un nunca más del endeudamiento, como vos pediste muchas veces, Daniel, y yo coincido, para que haya un nunca más, hay que abordar a los beneficiarios del endeudamiento. Mencionábamos el HSBC. El macrismo le pagó a los bancos 600 millones de dólares en comisiones por colocar deuda, porque vos colocás deuda y hay gente que hace ese negocio y cobra por eso. A la cabeza del consorcio de bancos beneficiados con la colocación de deuda del macrismo estuvo el HSBC, de un señor militante activo dentro del grupo empresario del propio Mauricio Macri, ¿no? Martino. Bueno, que apenas terminó el gobierno de Macri se fue a vivir a Londres, ¿no? Bueno, ¿quién es el colocador de deuda en la renegociación de la deuda que hizo Martín Guzmán con los acreedores privados? El HSBC. Entonces, si vos no cortás, porque esta historia ya la vimos muchas veces en Argentina, funcionarios que incluso pueden quedar cuestionados. Bueno, pasan de un lado del mostrador al otro. Lo vas a hablar solamente con Alejandro Olmos. Para mí el hecho paradigmático del endeudamiento en la Argentina es la impunidad del sector privado que transfirió sus deudas al sector público, la famosa transferencia de la deuda privada al sector público que hizo la dictadura. Sí, Cavallo del Banco Central. Y Melconian. Melconian era un funcionario menor. Sí, bueno, yo lo veo todos los días dando cátedra por televisión. Un tipo que cometió una de las mayores estafas impunes de la historia argentina. Era un funcionario menor del Banco Central en aquel momento. No le adjudiqué a Melconian
Pero en aquel momento. No era pero menor, un funcionario Daniel. con memoria, porque yo no escuché que criticara, por ejemplo. Pero Melconian firmó la transferencia. La firmó. No estoy defendiendo a Melconian. Digo que que Cavallo fue el autor intelectual de eso, con Roberto Aleman como ministro. Con Roberto Aleman como ministro de Economía. Y Melconian Año yo 82. lo menciono porque estamos hablando de la mayor estafa de la historia argentina. Deuda privada que se transforma en pública. Melconian en el Banco Nación tiene las suyas para explicar, digamos. Eso es más reciente. Le dieron replay. Bueno, ahora yo lo que voy es, si no hay penalización, ¿dónde nace el Grupo Macri como estructura económica concentrada en la Argentina? En ese episodio. En el episodio de la transferencia, se consolida como grupo económico. Entonces, buena parte de los grupos económicos argentinos existen hoy gracias a aquella estafa inicial. Si no se aborda a los beneficiarios privados del endeudamiento, que era la discusión que yo tenía ayer con el Rulo, y el Rulo me decía, bueno, con un par de chivos expiatorios vos ya sentás el precedente y cambiás el comportamiento. Lo quiero ver. O sea, quiero ver si efectivamente se avanza con esos chivos expiatorios, quiénes son. Sí, no, yo insisto en ese punto, es más, digo, y en esto que contra lo que planteó Claudio Lozano, yo creo que si ahora tenés una demanda, que vas a poner los cañones, una demanda contra el fondo, poné los cañones ahí, no empieza a hablar, y además habría que ir sobre esto y sobre el otro. Los bancos, compró. Los bancos no. A los bancos no van a caer en la causa fundamental internacional. La deuda con el fondo no la colocó un banco. No la colocaron los bancos, ¿es verdad? Es un acuerdo directo. Además, tenés todos los dedos marcados en ese acuerdo. De los 100.000 millones. Es decir, tenés todos los dedos marcados. Sí. Avanzá en ese punto.